Todos nos dicen cómo luce la grandeza: más grande, más fuerte, vistas, talento, dinero. ¿Pero eso es realmente grandeza o solo es atención? ¿Y si la verdadera grandeza no se trata de ser visto, sino de cómo vives cuando nadie te está mirando? Bienvenidos al segundo mensaje de la serie Grandeza Real, Fama Fugaz. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1. Hoy es la continuación del mensaje que comenzamos el domingo pasado y en el que tratábamos o intentábamos de dejar de una manera muy clara que Dios primero trabaja en lo que somos antes de usarnos para hacer algo grande. Y quiero sobre todo invitarte a reflexionar en la necesidad actual personal que probablemente tú puedas estar experimentando. Hay etapas en la vida en las que uno siente o percibe que interiormente algo está siendo descuidado o necesita ser reconstruido. Lo mismo puede suceder en un matrimonio. Hay fundamentos que son removidos y de pronto usted siente como que algo se está debilitando o se está destruyendo en la relación. Y lo mismo puede ocurrir también en la crianza de los hijos y en nuestra relación con ellos. Relaciones que con mucha intención, amor y cuidado siempre quisimos construir con nuestros hijos y de pronto por determinada situación o influencias alrededor de nuestros hijos sentimos como que eso se está deteriorando y necesita reconstruirse una vez más. Así que tú que conoces mejor tu vida después de Dios y conoces cómo está la situación de tu matrimonio y cómo está la situación de tu relación con tus hijos o tu relación con otras personas o tu relación con las iglesias. Hay personas que llegaron con mucho entusiasmo a una iglesia y comenzaron a vivir experiencias y situaciones que le decepcionaron y que echaron abajo una buena relación. Y necesitas reconstruir tu relación con alguien de la iglesia o con las iglesias y empezar a entender cómo reconstruir una buena relación con la iglesia. Así que esta historia que estamos compartiendo se trata de algo que necesitaba ser reconstruido y aunque ya tiene miles de años la historia, los acontecimientos que están registrados en ella, en el capítulo número 1 de Nehemías, pero sí que tiene una aplicación y una pertinencia a nuestros días y a nuestra situación real, aquí hoy. Ahí donde tú estás sentado. Y a las circunstancias que te están rodeando y en las que cuando tú miras a tu alrededor dices, esto si Dios no lo levanta va a ser peor. Y si no le pido a Dios que reconstruya esto en mi vida o en mi matrimonio o en mi relación con mis hijos o en mi vida espiritual o en mi relación con otros, va a tomar un rumbo peor y mucho más trágico de lo que está haciendo en la actualidad. Sí te puedo asegurar algo, cuando Dios nos creó para grandes cosas. No para alimentar el orgullo humano, de ninguna manera. Y lo digo porque hoy también hay determinadas teologías que quieren hacer sentir al hombre como un gusano. Pero Dios cuando hizo esta creación, la hizo para mostrar su gloria y su poder. Y dentro de esa creación estamos tú y yo, y dice la Biblia que el ser humano es corona de la creación. Y en todo ser humano hay algo que nos distingue del resto de la creación de Dios. Cuando Dios también hizo al hombre y a la mujer, los hizo conforme a su imagen y semejanza. Eso nos distingue del resto de la creación de Dios. Así que Dios nos hizo para grandes cosas y el pecado ha dañado la naturaleza del ser humano y no siempre cuando intentamos incluso hacer buenas cosas salen bien porque el pecado daña lo que somos y trabaja también en las intenciones de los seres humanos y cosas que pueden ser para un buen propósito no siempre terminan siendo de beneficio para el resto de la humanidad. Ahora, quiero que recuerdes algo. Si tú anhelas y deseas que Dios reconstruya eso que parece estar siendo destruido, dañado en tu vida, primero, antes de que tú quieras que Dios finalmente haga grandes cosas en medio de esa situación, donde primero Dios quiere obrar es en ti y en mí, en lo que tú y yo somos. Y eso es lo que está enseñando la historia en el libro de Nehemías, que Dios, antes de reconstruir algo y usarnos para grandes cosas que pueden ser esos proyectos de reconstrucción, Dios le interesa sobre todo construir nuestro carácter. Y hablábamos que carácter es lo que nosotros somos. Carácter es sobre todo lo que somos
cuando las puertas están cerradas y nadie nos ve. Reputación es lo que la gente dice de nosotros y la idea o el concepto que las personas al mirar nuestra vida y cómo nos comportamos pueden formarse acerca de nosotros. Carácter es lo que nosotros somos, lo que Dios sí ve de nosotros. Lo que hay en nuestra mente, los sentimientos que inundan nuestro corazón, las acciones, los deseos. Eso tiene que ver mucho con el carácter, con principios, con valores, con la esencia de lo que somos. Eso es básicamente carácter. Carácter lo ilustramos o buscábamos una analogía para tratar de entender finalmente qué es. Carácter es el fundamento del rascacielos. Un rascacielos es algo grande, pero detrás de esa grandeza, debajo hay algo que no se ve. Los fundamentos que sostienen firmemente y a largo plazo ese edificio grande. Y si queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida y grandes cosas en nuestro matrimonio y grandes cosas en nuestra familia y grandes cosas en nuestra iglesia y en nuestra sociedad y en este país, primero tenemos que trabajar en los fundamentos. Y de eso se trata la historia del libro de Nehemías. Y yo compartía con ustedes al menos 5 marcas de un carácter que Dios quiere edificar en nosotros antes de usarnos para hacer grandes cosas. Y la primera era la empatía profunda. Y vemos los versículos del 1 al 3, donde Nehemías pregunta cuál es la situación del pueblo. Pregunta por los judíos que habían escapado de la cautividad. No solo pregunta por la gente, pregunta por la ciudad que ama a él. Y recibe un informe detallado de la situación deplorable por la que estaba pasando Jerusalén. Parte de eso era que los muros que aseguraban protección para el pueblo estaban destruidos, necesitaban ser reconstruidos, y al estar los muros derribados y las puertas quemadas por el fuego, eso debilitaba la moral del pueblo. Sucede hoy como los ejércitos, las naciones con ejércitos más poderosos se sienten seguros y de alguna manera exhibir públicamente el poder militar de una nación pues hace que el pueblo de alguna manera diga, bueno, si alguien intenta invadirnos pues nosotros estamos bien protegidos. Y eso realza la moral. Algo parecido estaba pasando aquí, los muros están derribados, la moral del pueblo está caída, se sienten vulnerables porque cualquier otra nación enemiga puede venir a invadir y llevárselos cautivos como en ocasiones anteriores en la historia. Y Nehemías siente que su misión de parte de Dios es ir y reconstruir los muros. Pero no solo reconstruir los muros, sino que esta obra de reconstrucción iba a tener un impacto también en la reedificación espiritual de la nación judía. Y uno de los primeros rasgos que Dios intenta desarrollar en Nehemías y en el resto del pueblo es empatía profunda. Si nosotros queremos realmente que Dios haga grandes cosas con nosotros, Dios va a desarrollar empatía. Y empatía significa que yo voy a ser sensible no solo a las circunstancias difíciles que yo enfrento, sino que están enfrentando otros. Porque Nehemías finalmente estaba en una posición cómoda. Él no necesitaba para nada preocuparse por problemas ajenos, ni aunque fuera su pueblo ni su ciudad. Nunca olvides de dónde saliste, Y eso me lo está demostrando Nehemías. Aunque había llegado a ocupar una de las posiciones más privilegiadas en ese momento de la historia y en esa región, Nehemías nunca olvidó de dónde era, ni quién era su gente, ni dónde estaba su ciudad. Es interesante porque a veces hay quienes le preguntan, ¿de dónde tú eres? No me preguntes. O te dicen que son de otra zona porque quizás les da vergüenza el lugar de donde son. No importa, yo no creo en fatalismo geográfico. Cuando Dios quiere usar a alguien, sea donde sea, Él va a trabajar en tu carácter y va a cumplir en ti su propósito. Se los dice alguien que si les digo de dónde soy, diría, ¿y de ahí puede salir algo bueno? Sí, mira, ven y mira. No, de verdad se los cuento. Soy de un lugar donde había alto nivel de crimen, delincuencia. Después mis padres nos mudaron a otro lugar. Pero de ahí soy. No importa dónde seas. Cuando la gracia de Dios te alcanza y tú permites que Dios comience a trabajar en tu carácter, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Donde quiera que después Él quiera llevarte. Nehemías no olvidó de dónde era. Y él tuvo empatía por la situación. La segunda marca de un carácter que Dios trabaja en nosotros, en nuestro interior, para después usarnos en grandes cosas, son disciplinas muy cruciales. Quiero que observemos el texto bíblico en el versículo número 4 del capítulo 1. Dice de la siguiente manera, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y quiero que ahora subrayes este versículo específicamente.
Dice así la Biblia: cuando oí estas palabras eran lo referente al reporte, todo lo que él estaba escuchando, la situación deplorable en la que estaba el pueblo y la ciudad de Jerusalén. Miren lo que sucedió. Versículo número 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Un hombre llorando. Bueno, dice la Biblia, lloré, escucha esto. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Saben, cuando uno escucha desgracias, uno puede reaccionar de diferentes maneras. Y aquí Nehemías está escuchando desgracias. Situación que no es la mejor. Nehemías entonces reacciona basado en sus prioridades y en sus valores. Y yo creo que a la luz de la Biblia Dios construye una fuerte disciplina interior antes de usarnos para luego poner en orden donde existe caos y gran necesidad. Así que si algo Dios usa en los seres humanos, a quienes Él con sus manos logra después hacer algo grande en ellos y a través de ellos, son disciplinas espirituales. Y disciplinas porque miren, eso tiene relación con hábitos, tiene relación quizás de tú empezar a hacer cosas que otros consideran aburrido, eso de sentarse todos los días un tiempo a leer la Biblia y a orar y a tener quizás un diario de oración y a escribir en ese diario o una libreta de oración para recordarme aquellas necesidades que tienen otros porque estoy desarrollando también empatía profunda hacia el problema de los demás, todas esas cosas, pero Dios usa las disciplinas espirituales para forjar un carácter maduro semejante a Cristo. Y no solo ocurre en Nehemías, usted va a ver y les voy a presentar también otro caso en ese momento de la historia de otro hombre que al ver la situación de su pueblo reaccionó de esta misma manera. Pero usted ve tanto en mujeres y en hombres en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, gente que está sintiendo compasión por el problema ajeno y en el momento de reaccionar, cuando ven la situación o cuando escuchan un reporte desfavorable, esto es lo que hacen. Se dedican a las disciplinas espirituales. Y antes de pedirle ayuda al brazo fuerte humano, buscan al Todopoderoso. Y se hincan de rodillas y reconocen la grandeza y el poder de Dios. Y esto es algo importante, hermanos, porque muchas veces es natural, es humano. Vemos que una situación, una relación está en crisis y lo que queremos es ver quién me puede ayudar, de quién puedo recibir un consejo. Eso está bien, eso está bien. Cuando estamos en problemas, algo sabio es buscar ayuda, sabiduría de otros que ya han pasado por ahí, por donde estamos pasando nosotros y a quienes Dios libró y Dios usó y ellos con su sabiduría nos pueden ayudar. Pero antes de eso, mire lo que hace alguien a quien Dios quiere usar para cosas grandes. Busca a Dios. Y ora a Dios. Y llora delante de Dios. Que algunos pudieran considerar una debilidad. No es una debilidad. Es una muestra de que necesito a Dios. Y que me identifico también porque el problema no es cualquier cosa, es algo grave. Y van a ver por qué es grave. El pueblo no cayó en esa situación así de la nada. Hubo razones por las cuales el pueblo experimentó todo lo que estaba pasando en esa época. Dice que se sentó. Se sentó. Así que no actuó impulsivamente, no fue a la acción de inmediato. Y era un líder estratégico. Por cierto, aquí quiero aclarar algo que estoy viendo como una tendencia en algunos círculos cristianos. Y es a presentar un supuesto antagonismo entre la espiritualidad y la planeación estratégica. Y pensar que entonces la gente que ora y ayuna no necesita planear y sentarse a mirar el futuro y calcular riesgos y tratar de ver, cómo yo puedo resolver estos asuntos que son una realidad y cómo yo puedo evitar mayores problemas y cómo puedo intentar alcanzar resultados mejores para mi vida y para mi matrimonio y para la crianza de mis hijos, para mi economía o para cuando ya no tenga fuerzas para seguir trabajando en la vida. No hay por qué divorciar eso. Veo en la Biblia que gente que ayunaba, que oraba delante de Dios, que oraba al Señor, Dios los usó también para planear estratégicamente, para mirar al futuro, soñar con una visión, organizar gente, buscar recursos e invertirlos estratégicamente en el plan grande que Dios quería hacer. No tenemos por qué divorciar el sentarnos a pensar, a calcular, a mirar, a tratar de entender, a analizar cuáles son las cosas que tengo que hacer hoy en día y buscar el rostro de Dios. Ambas caminan juntas. Y él se sentó, y eso significa que pensó, reflexionó, analizó, calculó las implicaciones. ¿Qué puede implicar? Yo que estoy cómodo de aquí, en el reino de Susa, de copero del rey, de confidente del rey, que tengo recursos, que vivo muy buena vida. ¿Qué puede implicar ahora yo salir de aquí, hablar con el rey, pedirle recursos? Todo lo que va a pasar en los capítulos posteriores. Se sentó a pensar, se sentó a reflexionar.
Sentarse es el acto de detenernos en medio del ruido del mundo de hoy. Y deja que tú te sientes y quizás otro, ¿y tú qué haces sentada con todo lo que hay que hacer todavía? ¿Y tú qué haces sentado cuando hay una basura que tirar, cuando hay un bill que pagar? Cuando hay momentos en la vida, hermanos, en que en plena crisis usted piensa que lo que necesita es seguir haciendo cosas y seguir luchando por usted mismo, y lo que tenemos que hacer es parar y sentarnos y tratar de entender de qué se trata este problema en el que estamos y cómo Dios puede obrar en él y qué acciones tengo que tomar con la ayuda de Dios para que Dios me libre de donde estoy. Y él se sentó sobre todo para escuchar la voz de Dios, buscar de Dios. Y es lo que podemos hacer también, sentarnos para clarificar cuál es la realidad y cuál es nuestro deber delante de Dios. Lo otro que hizo fue llorar. Y Nehemías tenía un corazón sensible ante el dolor del pueblo. ¿Por qué estaba llorando? Porque él se dolía con lo que otros estaban padeciendo. El llanto de Nehemías era una señal de que sus prioridades estaban alineadas con las de Dios y que su corazón estaba en sintonía con el corazón de Dios y que a Nehemías le dolía lo que a Dios también le dolía. Este era un pueblo que había estado en rebeldía. Por eso Dios permite que de alguna manera los asirios en siglos anteriores los llevaran cautivos, que los babilonios por 70 años también los tuvieran cautivos. Y ahora están dominados por el imperio persa, aunque están regresando con permiso a reconstruir Jerusalén y los muros de Jerusalén. Pero era gente que había olvidado los mandamientos, los preceptos y la ley de Dios. Y él llora por eso, porque ve a un pueblo y le duele lo que Dios está mirando y siente con el mismo corazón de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a las multitudes? Dice la Biblia, eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y la Biblia dice, y él sintió compasión de ellas. Eso es estar alineado con el corazón de Dios. Pero yo quiero resaltar algo más de esta acción de llorar, y es que creo que Nehemías fue vulnerable con la persona correcta. Asegúrese de eso, cuando algo le duele en su vida, porque las cosas no están bien, elija bien con quién usted va a llorar y a quién le va a abrir su corazón. Eso no se puede hacer con cualquier persona. Hay gente que a veces usa nuestra vulnerabilidad para después usarla en nuestra propia contra. O salir por ahí hablando. ¿Tú sabes cuáles son las debilidades de ella o de él? El diablo las usa. Pero uno tiene que ser sabio y entender a quién uno va a abrirle su corazón y ser vulnerable. Y lo digo porque hoy me llama muchísimo la atención. Gente que quieren empatizar con audiencias y ganarse el favor de las audiencias, de pronto dicen, ¿me permiten ser vulnerables? Y yo he escuchado, hermanos, créanme, cada cosa de gente que se han parado en una plataforma a decir, ¿me dejan ser vulnerables? Ustedes sabían que yo antes... Y yo que quizás ya tengo unos cuantos años de vida, yo digo, pero esta persona, vamos a decir, esta persona no se da cuenta que hay una niña de 9 años, un adolescente de 12, una mujer allí, una anciana. Este no es el momento correcto para compartir públicamente una vulnerabilidad como esa. O tú lo que estás buscando es otra cosa con la audiencia. Tenemos que aprender a ser vulnerables en el momento correcto y con las personas correctas. Nehemías sabía que él podía ser vulnerable delante de Dios. Miren, cuando uno está delante de Dios, uno puede decirle a Dios todo de uno, porque al final el Señor lo conoce a uno. ¿Qué pensamiento puede haber en tu mente y en la mía que el Señor no lo conozca? ¿Qué sentimiento puede haber en tu corazón y en el mío que Dios no lo sepa? Con Dios podemos ser vulnerables. Cuando se trata de seres humanos, usted escoja bien con quién usted va a ser vulnerable. Y hay gente que sí, hay gente que no se va a espantar con lo que usted le está contando. Ellos lo van a entender, van a empatizar, van a orar. Probablemente lloren también con usted por la situación que está pasando y van a tratar de darle el mejor consejo con la ayuda de Dios. Esa gente vale mucho, cuídela, cuide esa relación. No todo el mundo tiene gente así, pero si usted tiene gente así, a la que usted le puede abrir su corazón y contarle cuáles son sus luchas y sus desafíos y probablemente cuáles son las tentaciones que está enfrentando y cuáles son sus vulnerabilidades, y no lo va a juzgar, sino que lo va a ayudar, le va a alentar a que busque de Dios, y si es un pecado, que lo confiese también delante de Dios, porque esa persona sabe que Dios perdona, restaura, levanta y ayuda a seguir adelante en la vida. Hágalo con esa persona, y a esa persona cuide esa relación con ella, porque eso no abunda mucho. Lo otro que hizo Nehemías fue duelo, y el duelo se hace cuando alguien se muere, ¿no? Pero esto le estaba causando profundo dolor por la condición pésima del pueblo, las condiciones de la ciudad. Y lo que hace Nehemías aquí es muy semejante a otra cosa que hace Esdras. Usted puede leer, pero me encantó ver esto, como en un contexto histórico
también un hombre de Dios, Esdras, que es escriba y a quien Dios usa también para traer la atención del pueblo a la palabra de Dios y obrar un avivamiento. Pero cuando usted lee Esdras, capítulo número 9, versículos de 1 al 5, no lo voy a leer ahora, pero tome nota de esto y quiero que lo relea. Esdras 9, del 1 al 5, Esdras está haciendo lo mismo. Esdras está mirando un pueblo rebelde, un pueblo que necesita a Dios, y cuando Esdras ve eso, también se compunge de corazón, hace duelo, rasga sus vestidos, hasta se arranca pelo de la cabeza, llora delante de Dios, ora a Dios y le pide por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios va a usar a alguien para cosas grandes, primero trabaja en el carácter, en el corazón de la persona. Y estos son hombres sensibles que entienden valores, principios y la importancia de buscar a Dios cuando las cosas no están bien también. Y no intentar resolverlas únicamente por la fuerza humana. Y lo otro que hace es ayunar. Muchos han hablado del ayuno, pero el ayuno lo que hace es acercarnos a Dios, o debería acercarnos a Dios, si es que lo hacemos con la actitud correcta, no para forzar a Dios. Mira, me voy a morir de hambre, si no haces algo aquí voy a aparecer. Esa no es la intención con la que ayunamos. El ayuno nos enfoca en la situación y nos enfoca en tratar de priorizar a Dios como lo más importante en mi vida en medio de esta situación. Él ayunó para recibir dirección de Dios y la recibió, ayunó para recibir claridad, para recibir sabiduría, y a partir de ese momento, después que llora delante de Dios, que busca el rostro de Dios, Dios lo usaría para tomar decisiones que eran cruciales en lo que iba a pasar después de la reconstrucción de los muros y que el pueblo se acercara a Dios. Y lo otro que hizo fue oró. Si tú crees que Dios tiene poder para intervenir de forma sobrenatural en tu vida, tú vas a orar. Porque Dios tiene poder. Y Dios escucha las oraciones. Y Dios puede cambiar las cosas, aunque humanamente parezcan que no. Pero él oró, buscó a Dios, buscó la dirección de Dios. Y antes de pararse delante del rey a pedirle lo que le tenía que pedir, primero fue al soberano de los reyes, a Jehová de los ejércitos. Y oró y buscó el rostro de Dios. ¿Saben dónde ocurre ese tiempo de oración, de ayuno, de orar ante Dios? Donde nadie nos ve. Si tú no has visto la película Cuarto de Guerra, te invito a que la busques y la veas. Te va a inspirar. Porque es moderna y trata de asuntos que hoy los humanos en la modernidad podemos enfrentar. Pero es una mujer que en medio de crisis personales, matrimoniales y de todo tipo, entonces otra que resultó ser su mentora, era su cliente y se convirtió en su mentora espiritual, le enseña que las grandes batallas, cuando parece que todo está destruido y necesitamos que alguien lo levante y lo reconstruya, quien tiene poder para hacerlo es Dios. Y le dice, hija, ora, llora, pero ora, porque Dios tiene poder sobrenatural. Cuando nosotros oramos, estamos buscando eso, fortaleza interior. Y quiero que pienses hoy en una situación caótica que quizás tú estás enfrentando en tu vida personal. Antes de que tomes cualquier decisión o que vayas a consultar a alguien, comprométete primero a pasar de 3 a unos 5 días en la preconstrucción, buscando a Dios, sentándote en silencio en algún momento, si no puedes en tu casa, en tu auto, debajo de un árbol, en un parque, pero busca al Señor, dedica tiempo para disfrutar la presencia de Dios, comparte con Dios qué es lo que agobia tu corazón, cuál es tu necesidad. Y hasta ayuna, no solo de comida, ayuna de redes sociales, ayuda de cualquier otro entretenimiento. Enfoca tu mente en Dios y en su grandeza. Dios no nos llama a reconstruir muros con un corazón que esté vacío, ni con una mente destruida en cosas banales, sino con un corazón que está siendo cambiado en la presencia de Dios, con una vida que está siendo saturada de Dios en la soledad de su presencia. La tercera marca que hay en este pasaje la hallé en los versículos 5 al 6 y es humildad radical. Humildad radical. Miren los versículos 5 al 6, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y allí comienza a reconocer atributos de Dios. Tú eres fuerte, tu pueblo se siente débil. Tú eres grande, nosotros quizás somos una nación pequeña que otros vienen, invaden y nos llevan cautivos. Pero tú eres grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Constantemente está orando. Un hombre que lo tenía todo, no olvide eso. Día y noche buscando el rostro de Dios. Te pido por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, escucha esto, yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, y se incluye ahí él mismo, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, hablando de la descendencia de su padre, hemos pecado. ¿Saben qué está denotando la Biblia ahí?
humildad. Luego en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Señor, lo que hemos hecho es lo peor que tú puedas ver del género humano. Nos hemos corrompido. Y ahí está orando Nehemías y diciendo, porque no hemos guardado tus mandamientos, ni tus estatutos, ni tus preceptos que diste a tu siervo Moisés. Y llama la atención que Nehemías se incluye a sí mismo y lo hace. Aunque yo estoy en una posición que otros al verme pueden verme como un hombre grande, al lado del rey, en palacio, disfrutando la grandeza del palacio, la riqueza del imperio. Yo, Señor, soy un siervo. ¿No les resultan familiares esas palabras también en otros hombres y mujeres piadosos de la Biblia? Cuando usted lee primero los Corintios, capítulo 3, está hablando de uno de los hombres más grandes de toda la historia del cristianismo, Pablo el apóstol. Un plantador de iglesia, un gran evangelista, un misionero increíble, autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, mentor de varios líderes. Y en ese pasaje, Pablo le dice a una iglesia en la que está tratando de reedificar cosas porque las cosas no estaban bien y le dicen, yo sencillamente soy un colaborador de Dios. Hoy lo vemos como un hombre grande, pero él se siente a sí mismo como un siervo. Y es lo mismo que está pasando aquí con Nehemías. Nehemías humildemente reconoce que es pecador y que necesita el perdón de Dios. ¿Sabes qué es humildad? En medio de situaciones en que parece que todo está destruido en la vida, la humildad es vernos a nosotros mismos con total honestidad de quiénes somos, pero que a pesar de eso estamos ante la presencia de un Dios grande y grande en santidad, pero que tiene poder para cambiar las situaciones y las vidas y los corazones. Así que aunque Nehemías vivía en obediencia en el palacio, no dijo, estos pecaron, estos pecadores. Dios, Señor, yo también me incluyo ahí. Porque en algún momento todos hemos defraudado a Dios. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Y Él se incluye en esa oración. Eso es humildad radical. Y miren, cuando Dios quiere reconstruir algo, por cierto, en relaciones humanas, si algo se requiere, ¿sabes qué es? Humildad. Y aunque tú sepas que quizás la otra persona es la que ha cometido los errores más graves, pero algo has hecho tú también. Y decir, mira, yo sé que las cosas no han andado bien, pero, ok, yo reconozco que yo he fallado. Yo también he fallado en esto. Eso requiere humildad, hermanos, para que Dios reconstruya cosas. En el carácter nuestro tiene que haber humildad si quieres que Dios nos use para grandes cosas. La humildad radical llama al pecado por su nombre y lo confiesa. Eso es ser humilde, sí. Y la humildad, otra cosa que hace es asumir responsabilidades. No, esto está así por tu culpa. Bueno, en esto, ¿cuál es mi responsabilidad? Cuando uno es humilde, uno asume responsabilidad. La confesión de nuestros pecados demanda admisión sincera y voluntaria de nuestra culpa y humildad. Es muy fácil señalar los muros derribados de otros. O los muros derribados en nuestra familia por causa de otros en la familia. O los muros derribados en una sociedad por causa de otros líderes de la sociedad. O los muros derribados en una iglesia por otros líderes de la iglesia o miembros de la iglesia. Pero la humildad radical nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y asumir nuestra propia responsabilidad en el estado actual de las cosas. Así que esta semana identifica una situación de conflicto o crisis en la que sientas o piensas que otros son el problema. Y trata de ver cuál puede ser tu responsabilidad en ese asunto. Toma acción y en oración personal elimina la palabra, Señor, tú sabes que ella, Padre, tú sabes que él. Y usa, Señor, nosotros necesitamos tu ayuda. Y pregúntale al Señor, Señor, quizás en qué grado mi apatía o mi silencio o mis propias faltas han contribuido a que estos muros estén derribados. Para desarrollar un carácter maduro es necesario asumir responsabilidad en lugar de repartir culpas. Y Dios, si algo sana, es lo que estamos dispuestos a admitir como una culpa propia. La cuarta marca que veo en este pasaje que Dios trata de desarrollar en nuestro carácter para luego hacer grandes cosas a través de nosotros es la confianza en las promesas de Dios. Cuando usted lee los versículos del 8 al 10, dice de la siguiente forma, Nehemías 1 del 8 al 10, dice así, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si vosotros volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque, escuche esto, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. No se pierda esto, que está tremendo. Y aquí se demuestra que nuestro carácter tiene mucho que ver también con nuestra teología. Lo que usted cree acerca de Dios son valores y principios que usted abraza, que permite que formen parte de su vida. Nehemías aquí está creyendo que existe esperanza para el pueblo porque conoce bien al pueblo, pero Nehemías también conoce quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer. Y su confianza, ¿saben que está? En las promesas de Dios. Y en su oración se está recordando a sí mismo el pacto que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo. ¿Saben qué estaba haciendo aquí Nehemías? Creyendo que aunque el pueblo, en las cosas no estaban bien en el pueblo, Dios podía restaurarlos espiritualmente si se humillaban, si se arrepentían sinceramente de sus pecados. Nehemías cree que la gracia de Dios es más larga que el alcance del pecado humano. Así que no importa qué tan lejos esté el pueblo, la mano de Dios llega mucho más lejos. ¿Recuerdan ustedes las palabras también del profeta Isaías? Un pasaje precioso, Isaías 1:18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Nehemías cree que Dios puede hacer algo nuevo después de nuestras caídas, fracasos y heridas. Nehemías cree que Dios puede continuar una obra de restauración en un pueblo que descuidó y abandonó su vida interior. Nehemías entiende y sabe cómo es el corazón de Dios y esto forjó un carácter en Nehemías basado en los valores de la sana escritura. ¿A qué te animo hoy? A que dejes de definirte a ti misma por tus pecados del pasado o a ti mismo. A que dejes de valorarte a ti misma y a ti mismo por un tiempo de dispersión o alejamiento de Dios que hubo en tu vida y empieces a definirte y a valorarte por la redención que ha traído a tu vida. Recuerda quién eres. Tú eres alguien que se ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Eres perdonado. Tú has sido redimida y redimido. Tú has sido limpiado con la sangre de Cristo y Dios te sigue santificando porque tú eres una hija y un hijo de Dios. Así que confía más en la restauración divina que en la gravedad de tus caídas humanas. Esta semana actúa como alguien que ha sido perdonado y restaurado. Y si hay un área que abandonaste por vergüenza o sentido de incapacidad, da al menos un pequeño paso de obediencia. Vuelve a la voluntad de Dios, vuelve a tu tiempo de oración, vuelve a la lectura de la palabra de Dios, vuelve a meditar en Dios y a reconocer quién es Dios, sabiendo que Dios siempre está listo para recibirte. Otra gente quizás no, pero Dios sí. Y por último, me queda un minuto, no se vayan. La quinta y última marca que hay en este pasaje es firme determinación a agradar a Dios. Termina el versículo número 11 de este pasaje de una forma bella. Le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Quiénes, subraya esta expresión, desean, queremos reverenciar tu nombre? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, hablando del rey, porque yo servía de copero al rey. Así que Nehemías específicamente le pide dos cosas ahora sumamente importantes a Dios. Señor, dame éxito en la empresa que voy a hacer. Voy a pensar, voy a hacer estrategias, úsame, dame éxito para restaurar la dignidad del pueblo, para levantar los muros. Y lo otro que le pide, ¿saben qué es? Gracia ante otras personas en posiciones de poder. Y Nehemías está siendo aquí realista, sabe que necesita la ayuda del rey Artajerjes. Su carácter le dicta que aunque Dios es soberano, él también debe interactuar con autoridades terrenales y pide gracia delante de ellos, entendiendo que Dios puede mover el corazón de otros hombres, aunque esos no conozcan a Dios. Porque Dios es soberano, ¿tú lo crees, no? Ok. Su propósito era reverenciar el nombre de Dios. ¿Qué significa reverenciar a Dios? Señor, que aunque nos hemos separado de ti, queremos aprender a respetarte. Queremos honrarte con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Nehemías se reconoce como un simple siervo de Dios, del pueblo de Dios, pero estaba llamando a Dios y pidiéndole que les ayude a reverenciar su nombre. Esta semana, antes de que tengas esa conversación difícil con quien necesitas reconstruir una relación, o antes de presentar una propuesta de negocio o pedirle algo a tu jefe, dedica tiempo a orar
suplicándole a Dios que te ponga en gracia delante de otros, como hizo Nehemías. Pero al igual que Nehemías, asegúrate cuando te levantes de tu tiempo de oración, de estar haciendo también bien tu trabajo actual. La Biblia termina diciendo, porque yo servía de copero al rey, y lo hacía bien. Entonces, después de tú pedirle a Dios y que Dios te ponga en gracia delante de esa persona con quien se necesita reconstruir una relación, asegúrate, si es tu esposo, de tú estar siendo una buena esposa. Si es tu esposa, de tú estar siendo un buen esposo para ella. Si son tus hijos, de estar siendo buen padre para ellos. Si son tus padres, de estar tratando de ser buen hijo para ellos. Al igual que Nehemías, asegúrate de estar haciendo bien lo que te ha tocado hacer, para que cuando llegue el momento de pedir, tu carácter respalde tu petición. Hemos visto cómo Dios construyó un líder antes de reconstruir un muro. El proceso de Nehemías fue Dios trabajando en su empatía, en disciplinas espirituales, en su humildad, en la confianza en las promesas de Dios y en una firme determinación de agradar a Dios. Recuerda esto, cuando el carácter de un individuo está alineado con el corazón de Dios, el éxito deja de ser una ambición y se convierte en una misión divina. Quiero orar por si hay algo en tu vida o en tu familia o en tus relaciones que necesita ser reconstruido. Dios lo levante con poder y lo haga para su gloria y para bien tuyo, de tu familia y de todo lo que emprendas en el nombre del Señor. Nos ponemos en pie y oramos. Antes de orar, si eres visitante, por favor recuerda de un regalo para ti en la mesa de bienvenida. Si llenaste tu tarjeta, regrésala. Y aquellos que están registrados para el almuerzo con el pastor y no saben dónde está el salón, por favor, terminando, vengan aquí delante que Gina y Martín los van a guiar hasta allí. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor. Tú eres el Todopoderoso, eres el Invencible, eres Dios misericordioso, Dios de gracia. Y venimos ante ti suplicando que trabajes en nosotros, en nuestro carácter, transformando todo lo que necesita ser cambiado y usándonos para esas grandes cosas que están en tus planes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor con el que nos has amado desde la eternidad, que la gracia de Cristo con la que nos alcanzaste y salvaste para siempre, y que la comunión de tu Espíritu Santo, quien vive y habita en nosotros, sea hoy y siempre con cada uno de nosotros por toda la eternidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.